Hoy lunes 6 de julio quiero hablaros de algo que sí que veo constantemente y que me parece una de las contradicciones más grandes del mundo del desarrollo personal, aunque bueno, más bien del crecimiento espiritual, que ahora se dice así, ¿no? Del crecimiento espiritual. Hace poco en una conversación escuché, escuché lo siguiente, ¿no? Alguien que llevaba 3 meses en un retiro de meditación, 3 meses de silencio, de práctica, de presencia, y le dice a otra persona, todo estupendo, me ha encantado, 3 meses fabulosos, lo malo es que justo cuando llegué, nada más llegar, me la encontré, me la crucé justo delante, la tía esta que me cae fatal. Y lo que vino después, bueno, vamos a dejarlo en que, bueno, en que no fue su mejor momento. Y recuerdo que al escucharla yo pensé, quizás debería volver 3 meses más a la India, o más de 3 meses, la verdad, quedarse más tiempo ahí. Y no es solo este caso concreto, también una vez observé como, bueno, un chico joven encantador se acercaba y le decía a alguien que sé que medita con bastante frecuencia, le dice, hola, ¿qué vas a tomar? Y la respuesta fue, si no te importa, trátame de usted. Y no tenía 80 años, era joven. Y yo pensé, ahí está otra vez. La espiritualidad usada para separarse, para estar por encima, para marcar distancia, con el que sirve. Y eso, la verdad es que no es conciencia. Eso es ego disfrazado de espiritualidad. Y la verdad es que es muy fácil sentirse consciente con los ojos cerrados. Pero la verdadera prueba empieza cuando los abres, que es el título del podcast de hoy. Así que aquí la cuestión no es si meditas o no meditas. La pregunta es si te conoces o no te conoces. Porque hay una diferencia enorme entre tener experiencias de calma, de paz, de conexión y transformar realmente quién eres. Puedes generar estados extraordinarios con los ojos cerrados, estados de silencio, de profundo silencio, de unidad, de presencia absoluta. Y luego abres los ojos y aparece la tía que te cae fatal o el chico que te habla de tú y todo se va. ¿Por qué? Porque una cosa es el estado que alcanzas en la práctica y otra muy distinta es el nivel de conciencia desde el que vives tu vida. Tu nivel de conciencia real no es el que crees que tienes, es el que se ve cuando la vida aprieta. Se ve en cómo reaccionas cuando alguien te critica, se ve en cómo tratas a las personas cuando estás frustrado, frustrada o cansado o cansada. Se ve en cómo tratas al que te pone el café. Se ve cuando alguien sientes que te ha fallado y eres incapaz de perdonar. Se ve cuando juzgas a alguien por un solo detalle y generalizas. Sí, un detalle se convierte en todo y ya tienes toda la historia sobre esa persona. Se ve en si puedes escuchar de verdad o solo esperas tu turno para hablar. Eso eres tú de verdad. Y la meditación por sí sola no cambia eso, porque el problema no está en la mente que observas. Cuando meditas, el problema está en los patrones que llevan años ahí, los que se activan solos antes de que puedas hacer nada. Porque hay niveles de conciencia y me gusta hablar de ellos, creo que lo sabéis. Existen niveles de conciencia desde los que una persona vive su vida. Y no es algo abstracto, se ve en el día a día, en las reacciones, en las relaciones, en cómo te hablas a ti mismo, a ti misma.
Y hemos hablado muchas veces de ese primer nivel, el nivel de la supervivencia, donde una persona vive en constante estado de alerta, donde todo lo interpreta como una amenaza, una crítica es un ataque, un desacuerdo es una guerra, la reacción es inmediata, automática, desproporcionada, no hay espacio entre el estímulo y la respuesta. Alguien dice algo y ya ha explotado, o ya ha reaccionado, o sea, no lo elige, le pasa. Y ahora viene algo que es importante, esa persona o esta persona puede meditar, puede llevar incluso años meditando y continuar en este nivel. ¿Por qué? Porque la meditación no cambia el nivel desde el que vives. Te da momentos de calma, pero cuando vuelves a la vida real, el nivel sigue siendo el mismo. La amenaza sigue siendo amenaza, el ataque sigue siendo ataque. El cojín no te saca del nivel de supervivencia, solo te da un descanso de él. Luego ya entramos en ese segundo nivel, ese nivel donde las emociones están ahí desbordándose, ¿no? El que yo llamo reactivo emocional, donde las emociones lo gobiernan todo. Esa persona que necesita aprobación constante, si no la tiene sufre, si alguien le decepciona se derrumba o ataca, si las cosas no salen como esperaba, la frustración es insoportable y lo más importante, no se ve, cree que el problema siempre está fuera. Es que ella me pone así, es que él siempre hace lo mismo, es que en este trabajo es imposible, siempre es el otro, siempre es lo de fuera. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Esa persona puede meditar, puede hacer retiros, puede hablar de conciencia y de presencia y seguir sin verse, porque la meditación le da paz, pero no le da espejo. Y sin espejo no hay cambio real. No hay cambio real sin espejo. Cuando te ves, entras en esa conciencia más reflexiva. Aquí ya empieza algo distinto. Esta persona puede preguntarse ya cosas. Empieza a ver que quizás algo de lo que pasa afuera tiene que ver con algo de dentro y puede pausar antes de reaccionar, puede escuchar una crítica sin derrumbarse, puede equivocarse sin destruirse, empieza a observarse y esa observación lo cambia todo, porque en el momento en que te ves reaccionar ya no eres solo la reacción. Puedes ver tu miedo sin ser el miedo, puedes ver tu rabia sin ser la rabia, puedes ver el patrón y desde ahí elegir. Eso es elevar el nivel de conciencia, no meditando más, sino viéndote más, porque en realidad no puedes trascender lo que no has integrado, ¿Y qué significa esto? Significa que subir de nivel no es escapar del anterior, no es tapar, no es ignorar, no es elevarte por encima de tus heridas, haciendo como que no existen. Eso no es evolución, eso no es crecimiento, eso no es desarrollo, eso es huida. Y hay muchas personas que usan la meditación exactamente para eso, para no sentir lo que no quieren sentir, para no ver lo que no quieren ver, para subirse a un estado de calma y desde ahí mirar por encima del hombro todo lo que les incomoda y creen que están evolucionando, pero no, están evitando. Y lo que evitas no desaparece, algo que ya he repetido en anteriores podcasts, lo que evitas no desaparece, se queda ahí esperando a que llegues del retiro, esperando a que te cruces con la tía que te cae fatal, esperando al primer conflicto real para salir con más fuerza que nunca. Integrar significa otra cosa. Significa ir a lo que duele y mirarlo. Significa entender de dónde vienen tus reacciones más feas. Significa hacer las paces con las partes de ti que no te gustan. No para quedarte ahí, para poder ir más allá de verdad. Porque solo puedes superar lo que primero has visto. Solo puedes soltar lo que primero has soportado.
por decirlo de alguna manera. Solo puedes trascender lo que primero has aceptado que existe. Y para observarte necesitas conocer, ¿qué voy a decir que necesitas conocer? Que no haya dicho montones de veces, por no decir miles y miles de veces, en tantos años de profesional de la psicología. Necesitas conocer tu personalidad en el sentido profundo, tus patrones de pensamiento, cómo interpretas la realidad, qué historias te cuentas sobre ti mismo, sobre ti misma, sobre los demás, sobre lo que mereces y lo que no, tus patrones emocionales, tus patrones de sentimiento, tus patrones de comportamiento, de conducta, sí, tus patrones, y hasta que no los ves, pues te gobiernan. Esas emociones que te dominan, cuáles evitas, cuáles llevan tanto tiempo ahí que las confundes con tu forma de ser. Hay personas que llevan décadas enfadadas y creen que son así. No, están atrapadas en un patrón que nunca han mirado. Esos patrones de conducta, lo que repites una y otra vez en tus relaciones, en tu trabajo, en cómo te tratas a ti. Siempre acabas en el mismo conflicto, siempre te pasa lo mismo con el mismo tipo de personas. Eso no es mala suerte, es un patrón, y un patrón que no ves no puedes cambiarlo, ni siquiera meditando. La meditación sola no es suficiente. Por más horas que pases en silencio, por más retiros que hagas, si el patrón sigue sin verse, sigue ahí, se va a notar en tus pensamientos, se va a notar en tus emociones, se va a notar en cómo tratas a las personas. Y al final lo que importa no es cuánto meditas. Y lo voy a decir, y lo he dicho muchas veces también, es cuánto amas, cuánto comprendes, cuánto perdonas, cuánto te abres al que tienes delante. Medita menos y ama más. ¿Cuántas veces me habéis oído decir esto? Porque observa también cómo nos relacionamos, tu forma de relacionarte. ¿Qué buscamos? ¿Qué evitamos? ¿Qué nos activa? ¿Qué nos cierra? ¿Qué nos abre? Todo eso está ahí, en tu personalidad funcionando. Y cuando no la conoces bien, no es una identidad, se convierte en una prisión, voy a decirlo así. Y la observación es la llave. No analizarte sin parar, no juzgarte, simplemente ver lo que hay, porque en el momento en que lo ves, ya empieza a cambiar algo. Y volviendo a los ejemplos que os he dado al principio, 3 meses de retiro y nada más salir, la tía que le cae fatal. Y la que medita mucho y le exige al chico joven que le trate de usted. Y yo pensando, quizás ambos deberían, no sé, retirarse más tiempo, meditar más tiempo, no sé, quedarse a vivir en la India. Pero en realidad no se trata de cuántos meses, porque hay una pregunta más importante que cuánto meditas. ¿Cuál es tu estado meditativo real? No el que tienes con los ojos cerrados, el que vives cuando los abres. ¿Eres capaz de mirar a alguien que te ha fallado y comprender? ¿Eres capaz de soltar el juicio sobre el que piensa diferente? ¿Eres capaz de no generalizar de un detalle? ¿De no construir toda una historia sobre alguien a partir de un momento? ¿Eres capaz de abrirte al que tienes delante sin necesitar que sea distinto? ¿Eres capaz de perdonar de verdad, de amar sin condiciones, de mirar con los ojos abiertos? Esto es el estado meditativo real, no la postura, no el silencio, no los meses en la India, el amor, la comprensión, el perdón, la mirada abierta, no de manera romántica ni ingenua, de manera real. En la conversación difícil, con la persona que te cae fatal, con el que te habla de tú cuando esperabas otra cosa. Ahí es donde se demuestra todo. Ahí es donde empieza la verdadera meditación, con los ojos abiertos. La meditación te lleva hacia adentro, es verdad,
Y es necesario, porque hacia adentro está todo, tus patrones, tus heridas, sí, tu personalidad, las capas que llevan años gobernándote, dominándote, controlándote sin que lo sepas. Pero hacia adentro es el camino, no el destino. El destino es lo que haces con todo eso cuando vuelves hacia afuera, hacia el otro. Y ahí es donde empieza lo real. Ahí es donde empieza lo real. ¿Qué haces con tu conciencia cuando la vida te golpea, cuando alguien te traiciona, cuando te critican injustamente, cuando el que tienes delante está cerrado, está herido, está en su peor momento? ¿Qué haces? ¿Te defiendes? ¿Te cierras? ¿Te contraes? ¿O eres capaz de mantenerte abierto? Ahí es donde muestras quién eres de verdad. Eso es lo que separa la espiritualidad real de la espiritualidad decorativa. Una te hace sentir bien a ti, la otra te transforma a ti y transforma a los que te rodean. Y el amor, sí, el amor real, no el sentimental, es la única medida que importa. No el amor que das cuando es fácil, el que das cuando es difícil, cuando tienes todas las razones del mundo para cerrarte y aún así te abres. Ahí es donde se ve todo. Y eso es lo que ningún retiro te puede dar. Eso es lo único que de verdad transforma. Y para terminar, quiero aclarar que cuando hablo de amor, no estoy hablando de romanticismo, no estoy hablando de ingenuidad, estoy hablando de una cosa muy concreta, de la capacidad de conocerte tan profundamente que puedas elegir quién quieres ser en cada momento. No reaccionar, elegir. No desde el miedo, no desde la herida, no desde el piloto automático, desde ti. Y una vez más, eso es lo que ningún retiro te da solo. Eso es lo que construyes conociéndote. Ahí es donde se ve todo. Y una vez más, ahí es donde empieza lo real, cuando abres los ojos. Hasta el próximo lunes.